¿Qué tal? ¿Nunca te ha pasado que intentaste empezar a hacer algo bueno? De hecho, lo comenzaste a hacer, te sentiste feliz, te sentiste, wow, lo logré, te sentiste empoderado, como usan la palabra esta hora. Y de momento, ¡pum!, el globo se ponchó y todo empezó a salir mal. Y dices, bueno, ¿por qué? De momento todo lo estaba haciendo bien y de momento, ¡pum!, todo empezó a salir mal. Yo quiero invitarte a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 32, porque así mismo le pasó a Pedro. Hubo un momento en que Pedro comenzó como el único ser humano normal, puro y corriente, no Jesús, el único ser humano que caminó sobre las aguas y él estaba envalentonado y resulta que de momento se empezó a hundir. Así que vaya por favor a Mateo 14, versículo 22 al versículo 32, no se vaya de ese versículo porque a mí me encanta y vamos a posar la vista sobre esa palabra. A veces tú dices, bueno, el matrimonio va bien y de momento, ¡puf!, se echó a perder el matrimonio. La economía, las finanzas van bien, van ganando buen dinero, y de momento, ¡puf!, se acabó el trabajo o nos cortaron las horas. Y de momento tú ves que hay veces en la vida, hay momentos en que pum, todo va bien y de momento, ¡puf!, todo se desarma. Entonces llegarán, de todas maneras, en algún momento de la vida llegarán momentos difíciles, llegarán circunstancias que nos van a sacar de la comodidad que ya teníamos. Y así le pasó a los discípulos en esta historia. Iban en la barca, todos estaban felices y contentos, trabajando, pescando, y de momento empieza la tormenta. Y en la tormenta ellos no estaban temerosos por perder el celular. No, que si voy en el barco y si se me cae el celular, pierdo el celular. No estaban pendientes que si se les rompía el reloj, o si la cadena, o si el arete, o si el sombrero. Se ven hermosos con sombreros hoy, aleluya. Ellos no estaban pendientes por perder otra cosa que la vida. O sea, no es las circunstancias a veces difíciles que nosotros encontramos en los Estados Unidos o en cualquier otro país, sino que estaban en peligro de muerte. Y de momento aparece Jesús. Y cuando Jesús llega, todo se transforma. ¿Saben el corito ese? Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza. Yo no sé cantar. Viene la alegría. ¿Ya lo tiene allí? Mateo capítulo 14. Vamos allá, por favor, lea. Yo voy a leer en una versión, tal vez usted lea diferente en otra versión, pero es el mismo sentido. Dice allí: inmediatamente después veremos qué es lo que es inmediatamente después. Jesús insistió, ponga eso en su mente. Jesús insistió, Jesús le ordenó, Jesús le dijo, en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Vamos a ver a quién estaba enviando a casa y por qué. Verso 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús manda a los discípulos a un viaje en la noche, despide a la gente y se va solo ¿a qué? A orar. Debiéramos imitar un poquito más a Jesús. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Verso 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. No podían percibir que Dios había venido en su ayuda. Estaban tan enfocados en la tormenta que no podían entender de que Dios había permitido la tormenta. De hecho, cuando les dijo, entren mar adentro y vayan a pescar, Jesús lo sabía, los estaba mandando porque Jesús sabía que en poco tiempo iba a haber una tormenta y en poco tiempo iban a clamar y en poco tiempo Él se les iba a aparecer. Y eso nos recuerda cualquier etapa de crisis en nuestra vida. Ya Jesús sabe que vamos a pasar por momentos difíciles, Él lo va a permitir, pero Él se va a aparecer para darnos victoria. Dice allí, cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, quedaron ¿qué? Aterrados y dijeron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, le dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si eres realmente tú. Pedro quería estar seguro, porque Pedro no quería hacer una bravuconada de decir, no, yo soy el tipo aquí, el bárbaro que camina sobre el agua. No, a veces se nos ocurre la brillante idea de hacer cosas porque creemos que tenemos todo bajo control. Mire, es mejor
estar seguro de que es Jesús el que nos está invitando a caminar sobre el agua. Es mejor estar seguro de que es Jesús el que nos está invitando a tomar decisiones riesgosas, peligrosas o alocadas en contra del razonamiento humano. Es mejor estar seguro de que es Jesús el que nos está diciendo. Y dice, si eres tú realmente, ordena que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó literalmente sobre el agua hacia Jesús. Y el verso 30 viene un desastre. Pero cuando ya estaba caminando sobre el agua, ya estaba caminando sobre el agua, pero el verso 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y a esa hora no sabemos hasta qué profundidad, si se estaba hundiendo hasta los tobillos, si se estaba hundiendo hasta la rodilla, si se estaba hundiendo a mitad de cintura. El asunto está que cuando ya él se dio cuenta de que estaba ya, a esa hora, Señor, sálvame. A veces nosotros somos un poco lentos a la hora de pedirle ayuda a Jesús. Mientras estamos hundiéndonos tobillos, dice, no, todavía puedo. Yo soy el bárbaro. Llega hasta la rodilla y todavía puedo. Yo he pasado cosas como esta. Ya cuando el agua llega a la cintura, nos ponemos duros. No queremos todavía pedirle ayuda a Dios, pero todavía puedo. Pero ya cuando el agua está y dice, Señor, sálvame, que perezco. Así le dijo Pedrito. De inmediato, verso 31, Jesús extendió la mano y no solamente extendió la mano, sino que lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, Jesús y Pedro, el viento se detuvo. La crisis en el matrimonio se detuvo. La crisis económica se detuvo instantes después de haberle pedido ayuda a Jesús. Dice, entonces los discípulos lo adoraron. Pero no solamente lo adoraron, sino que públicamente declararon con su boca, de verdad, eres el Hijo de Dios. Qué tremendo cuando en tan pocos versículos de la Biblia nos retratan a ti y a mí en cómo actuamos cuando llegan las tormentas. Nos acaban de tomar un retrato, nos acaban de tomar un video. Así mismo actuamos. Entonces, esta escena que usted ve ahí, esa es la parte que nos recuerda cosas de la cual podemos aprender. De este texto bíblico podemos aprender algunas cosas. Número uno, que estamos aquí donde estamos. Aún pasamos por las crisis que pasamos porque Dios lo está permitiendo. No fue ni siquiera que Dios ignoró que estábamos en medio de una tormenta. Donde quiera que tú y yo nos encontremos, estamos porque Dios sabía que íbamos a encontrarnos en esta situación en la que estamos. A veces, ayer venía hablando con mi cuñado, no lo pude presentar, así que lo presento hoy. Mi cuñado acaba de llegar con mi familia desde Cuba y no viene de visita, viene para siempre, vienen a quedarse en los Estados Unidos. Aleluya. Y él me decía, hace un tiempo estaba leyendo un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Han leído el libro? Léanlo. El libro, la pastora lo leyó. Dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Estos pescadores no tenían sentido. Si Jesús le dijo, vayan y pesquen, se supone que no nos va a pasar nada malo, ¿sí o no? No fue Jesús el que nos mandó. Escuche bien, por alguna razón Jesús nos mandó para que pasaran por la tormenta, para que Él llegara, para que lo rescataran y para que ellos exclamaran, wow, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tiene que pasar alguna vez algo terrible para que nosotros exclamemos y adoremos que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Porque mientras podemos resolver nosotros las cosas, confiamos en nosotros mismos. Pero cuando hay cosas que cuando Dios las permite, Dios ocurre, pero no tienen sentido para nosotros. Entonces resulta que estábamos trabajando yo y mi esposa, cada uno tenía su sueldo, su salario, su dinero que entra, y resulta que coincidentemente con la venida de mi familia, mi esposa pierde el trabajo. Por alguna razón Dios lo está permitiendo. Más bocas a comer, más electricidad, más agua, más de todo.
Pero hay cosas que Dios permite y tú y yo tenemos que estar aferrados en todo momento a gritar: Él es el Dios viviente, Él sabe por qué me metió aquí, Él sabe por qué permite lo que estoy viviendo, Él sabe por qué viene la crisis, Él sabe por qué viene la crisis matrimonial, el problema económico, Él lo sabe. Lo que Él quiere ver es cómo tú y yo reaccionamos. Porque a las personas cristianas y a las no cristianas les va a pasar. A todos les va a llegar el momento del problema, de la crisis, de lo que no tiene sentido. Pero cuando llegue, Dios a nosotros los cristianos está esperando a ver cómo tú y yo reaccionamos. Toca al vecino y dile: ¿cómo vas a reaccionar? Tócalo. Toca al que tienes al lado y dile: ¿cómo vas a reaccionar? Dice que inmediatamente hizo que sus discípulos subieran a la barca y los obligó. Es la traducción al idioma español. Le digo: oye, vamos, vayan allá adentro. Ahora, tú dirías: ¿por qué? ¿Por qué me va a obligar a que yo vaya? Mientras, dice la Biblia, él estaba despidiendo a las multitudes. Me encanta esto. ¿Cuántas veces tú le has dicho a un niño chiquito de 2 años que se mete en el ¿cómo se dice el carrito de los niños? El carrito que va dentro del carro. El car seat. Le dice: niño, métete. Y el niño: ¡no quiero! Y tú te metes al carrito y te pongo las trabillas esas. O te acaricio. O tú luchando con el niño para que se meta porque tú sabes que es bueno. Pero el niño empieza a luchar contigo porque él no quiere. Imagino que los discípulos fueron así de muy buen humor para pescar de nuevo, Y Jesús le decía: vayan. Y yo: ok, vamos. Y para colmo, cuando llegamos allá había una tormenta. Y dice: oye, ¿a él no se le ocurrió? Así que Jesús nos manda una tormenta y Él se va a orar. Así que Él nos manda a un lugar donde va a venir una tormenta y Él no viene con nosotros al paseíto de noche. A veces Dios nos manda a un lugar y Dios sabe que va a ocurrir algo que no vamos a entender y Él está orando, pero la Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando Él se apartó a orar, estaba orando por ellos, a ver cómo ellos van a reaccionar. Jesús está orando por ti para que en el medio de la prueba, en el medio de la tormenta, tu fe no te falte. En el medio no te puede faltar la fe. Y no es que Jesús te mandó, vino una tormenta y Él se desentendió. No, Él está allá orando. Él está clamando por lo que tú y yo estamos pasando. Entonces Jesús le dice: suban a la barca, crucen al otro lado y allí los voy a ver. ¿Por qué Jesús los obligó? ¿Por qué Jesús los forzó? ¿Por qué Jesús les dijo: vayan? Porque Él quería librarlos de la multitud. Dice: pastor, ¿cómo que librado de la multitud? Había acabado Jesús de convertir los panes y los peces, los multiplicó, ¿se acuerdan, no? Entonces, cuando un político te dice: no, pues te prometo panes y peces. Entonces la gente esa, como Jesús le había dado comida, la gente querían hacerlo rey. Pero Jesús vino a cumplir un propósito de morir por ti y por mí, para después resucitar, para después ascender, para después darnos vida y vida en abundancia. No lo queríamos como un rey terrenal, lo queríamos como el rey celestial que viene a darnos vida. Pero la multitud querían elegirlo como rey, como el rey político, porque él le daba comida. Y él le dijo a los discípulos: sálganse, huyan, que no quiero que se me contaminen. No quiere que se me contaminen con ese deseo de que me quieran escoger como rey. Porque si los discípulos llegan a estar allí y dicen: oye, ¿verdad? Vamos a elegirlo, vamos a votar por él. Pero Jesús dijo: no, a estos los quiero guardar. Así que vamos a separarlos para yo a estos dar una porción especial de sabiduría, de enseñanza, de discernimiento. Deje que aquellos muchachos nada más vivan a base de panes y peces. ¿Cuántas veces tú y yo, o gente que conocemos, el primo del otro primo, solamente van a Jesús, solamente buscan de Dios, solamente van a la iglesia por lo que Jesús les puede dar? Esa gente que solamente va a la iglesia por lo que Jesús le puede dar, después no pueden entender que algunas veces Dios permite tormenta para que nosotros crezcamos en fe, salgamos fortalecidos y lo veamos a Él como el que nos puede rescatar. Nada más se enfocan en panes y peces, panes y peces, panes y peces, panes y peces. Y se pierden de la magnitud de quién realmente es Jesús. Jesús no puede limitarse a lo que Él nos da. Si lo que tenemos no es de alta gama,
Dios no deja de ser Dios. Si lo que tenemos para comer no es el salmón que queríamos, Jesús no deja de ser Dios. Si de momento nos vemos asfixiados para pagar algunas cosas, Jesús no deja de ser Dios por eso. Él está permitiendo que esas cosas ocurran en nuestra vida para ver cómo reaccionamos. Y ahora como me llegó familia nueva, bueno, familia nueva no, como llegó gente nueva a mi casa, en mi familia, pero como llegó gente nueva y tengo que echarle más dinero, tengo que gastar más comida, tengo que gastar más gasolina, tengo que... No, entonces, yo no voy a dar el diezmo ahora. No lo voy a dar porque Dios me entiende. Como llegó más gente a mi casa, ahora el poco dinero que tengo que guardarlo para suplir las necesidades de los que llegaron también nuevos. Así que no, que Dios me entiende. No el diezmo, ahora voy a dar el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 1. Oh, debo a dar $20. Y no es que los $20 sean pocos. Si los 20 es el diezmo de 200, entonces el diezmo, punto, se acabó. Pero a veces se nos ocurre la brillante idea de creer que no lo sabemos más que Dios. Y de que la crisis que estamos pasando es culpa de Dios. Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué mandaste una tormenta y tú te fuiste a orar? Ven, Jesús viene cuando Él sabe que ya nosotros en nuestra autosuficiencia dijimos, hasta aquí yo puedo. Sálvame, Señor. Entonces se aparece Jesús. Ellos en perspectiva, Pedro no se da cuenta. Es un fantasma. No soy un fantasma. Vine cuando más tú me necesitabas. Aparecí en el momento oportuno. Cuando tú estabas ya desesperado, yo aparecí y voy a calmar la tormenta. Entonces cuando ellos entienden de que fue Jesús el que calmó la tormenta, de que no fue por sus habilidades que la tormenta se calmó, que no fue por sus habilidades que lograron salir salvos, sanos, no murieron, sino que, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es quien dice que es. No teman, dice Jesús cuando se acercó. No teman, yo soy. Les dijo Jesús. Debemos anhelar hacer como hizo Jesús. Jesús acababa de multiplicar panes y peces. Jesús despide a la multitud, manda a aquellos a que les permite que pasen por una prueba y se fue a orar solito se fue a orar. Tiene que llegar el punto en que nosotros le dediquemos un tiempo a Jesús. ¿Le tocaba a Jesús multiplicar panes y peces? ¿Era su responsabilidad? Sí, él era el único que podía hacerlo. El único que podía multiplicar panes y peces, Jesús, ya lo hizo. Se estaba ocupando de hacer obras de ministerio, obras públicas, milagros, señales. Pero dijo, un momentico, ya cumplí con mis responsabilidades. Tengo que ir a orar. Tengo que ir a alimentarme. Tengo que ir a hablar con el Padre. Tiene que llegar el momento que nosotros le dediquemos un tiempo bien disfrutado a estar en la presencia del Señor. Solitos. Ya no es con el esposo o la esposa, ya no es con los hijos, con los nietos. Es dedicarle un tiempo al Señor. Estoy mega emocionado porque ya muchos más hombres, perdónenme porque no les traje la foto. Hicimos una captura de pantalla así en la computadora, pero no la traje para ponerla ahí en los televisores. Pero se han sumado más hombres al devocional que tenemos los martes a las 7. Alabado sea Cristo. Alabado sea, los hombres de Dios se levantan. Los hombres de Dios se levantan. Entienden que es mejor clamar. Las mujeres no se quedan atrás. Pero ustedes saben que siempre habíamos tenido no voy a decir la palabra. Éramos más poquitos. Me quedan 10. Aleluya. Dice la Biblia que Dios quiere protegernos de las multitudes. Dios quiere protegernos de esos malos sentimientos que tenía la multitud. Dios quiere protegernos de cosas que nos pueden hacer daño, no solamente en lo físico. Fundamentalmente Dios quiere protegernos de que no nos haga daño en cosas del corazón. Imagínense que los discípulos se hubieran quedado al lado de la multitud y la multitud se hubieran contaminado con eso de votar por presidente, ¿no? Por hacerlo rey. Dice Pablo que a él le fue dado un aguijón de la carne. ¿Para qué? Para que se mantuviera humilde.
hay cosas en la vida, hay pruebas en la vida, hay tormentas en la vida, hay cosas que nos ocurren que no las podemos entender, que en sí parece que son malas, pero traen un fin bueno. Y cuando Dios muchas veces permite que nos pase cosas que no entendemos, es para probarnos, para defendernos, para protegernos de que no nos llegue el orgullo, de que no nos llegue la vanagloria, de que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, que recibamos un buen discernimiento de hacia dónde Dios quiere llevarnos. Y a Pablo, el aguijón de la carne, nos mantuvo humilde. ¿Lo mantuvo qué? Humilde. No se creyó cosa, ¿no? Tiene que llegar el momento que nosotros entendamos que algunas veces, solamente algunas veces, Dios permite que pasemos por pruebas para mantenernos humildes y dependientes de Él. ¿A cuántos le gusta una vida sin pruebas? Oh, a todo el mundo. Todo el mundo no quisiera pasar por momentos de crisis, nadie quiere pasar por momentos difíciles, nadie. Pero cuando llegue, es tiempo de que uno se analice y diga, ven acá. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios tiene que ajustar en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo que esto pase? Yo estoy convencido de que yo vine a predicar esto para alguna persona hoy, aquí, hoy. Y no es normal, simplemente que Dios quiere. Vamos, reacciona. Hay algo que estás haciendo que te estás alejando del propósito de Dios. Hay algo que estás haciendo que te estás alejando de la visión de Dios. Hay algo que estás haciendo que no te conviene. No lo entiendes. Cuando ocurre lo que uno no entiende, cuando sucede lo que tú no puedes concebir como bueno, como que vino de parte de Dios. Pero si Dios lo está permitiendo es por alguna buena razón. Reacciona. Porque de alguna forma, está bien, ok. Leemos la historia del momento en que Jesús apareció y rescató a Pedro de que se estaba hundiendo. Pero antes de que rescate a Pedro de que se está hundiendo, ¿cómo se sintió Pedro cuando se estaba hundiendo? En el momento que ya me voy a ahogar. Y llega un momento que la situación en nuestra vida está así de asfixia total. Que tú dices, ya no puedo más. Pero unos segundos antes de que uno clame a Dios, se siente por el piso. Se siente que es la noche más oscura de la historia. Se siente que es el problema más grande que hemos enfrentado. Se siente que no hay opción, no hay salida, no hay solución. Momenticos antes de decidir clamar. Mejor tenemos el hábito de clamar constantemente para que no llegue el momento en que nos sintamos así ya que todo se va a ir. Imagino que cuando estaban en el medio de que estaban hundiendo ya momenticos antes de que clamara. Ven acá, ¿y a quién se le ocurrió la idea de venir a pescar a esta hora? A Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Él está aquí con nosotros. No, Él se fue a orar. Así que nos manda y se va. Pero Jesús está orando. Él no está aquí, pero Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Lo bueno que quiero que entiendas en esta tarde es que Él está aquí. Y Él está en medio de cada una de las circunstancias difíciles por las que cada uno de nosotros de manera personal está atravesando. No pienses que Él te abandonó, no pienses que Él te dejó solito, solita. No, Él está intercediendo por ti para que tu fe y mi fe no falte. Te lo repito una vez más. Él quiere sacarte de ese proceso de hundimiento y sacarte a flote y bendecirte de la manera en que uno ni siquiera ha imaginado. Así que Dios nos permite muchas veces la prueba para protegernos de los malos sentimientos que podemos ser contaminados de la gente que nos rodea. Gente que contamina desánimo, gente que contamina frialdad espiritual, gente que contamina sentimientos, palabras obscenas anti Dios, gente que se contamina idolatría, para que nosotros no seamos contaminados. Te aparta de la multitud. Para perfeccionar nuestro carácter, para que nosotros podamos entender verdaderamente quién es Él y cómo tenemos que reaccionar. En medio de la prueba, cómo tú y yo tenemos que reaccionar. Y nosotros no podemos entender que decir, bueno, pues Dios me está castigando. Dios no te está castigando. A ver. Dios estaba castigando a los discípulos cuando les permitió que pasaran por la tormenta. No los estaba castigando. Les permitió una tormenta para que maduraran. Les permitió una tormenta para que crecieran. Nosotros algunas veces lo tomamos como castigo. Dios me está castigando. No te está castigando.
Está permitiendo la prueba para que madure, para que te crezca, para que salgas más fortalecido, para que puedas declarar verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Para eso Dios permite pruebas. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, Dios tenía un propósito con él. Jonás de cabezón no quería. Ya saben al final de la historia. Ok, voy a ir a Nínive a predicar. Pero la pasó difícil. Hasta que tú y yo no reaccionemos. Ok, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dijiste. Hasta que tú y yo no entendamos que tú y yo fuimos creados con un propósito celestial. No es con tu propósito personal. Para ellos era normal pescar. Así que si los mandan a pescar, pues van a pescar. Pero cuando estamos haciendo nuestra vida cotidiana, diaria, y ocurren de momento cosas que no entendemos, Señor, lo estás permitiendo para algo bueno. Sé que algo bueno va a salir de aquí. Sé que mi corazón va a salir más fortalecido. Señor, ¿qué tratas de enseñarme? Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme? Señor, ¿qué estás tratando? Dios sabe lo que va a ocurrir en los próximos segundos, en los próximos minutos, en los próximos días. A nosotros lo único que nos interesa es estar en buena conexión con Él. En buena amistad con Él, en buena relación con Él, en buena conexión con Él. Dios va a llegar muchas veces cuando la soga está ya bien tensa. Es cuando ya perdimos toda esperanza, pero para que Él sea glorificado. Para que uno verdaderamente lo valore a Él. Dios quiere mostrarte su gran poder. El Salmo 139, te voy a dejar con esto, 139 del 7 a 12 dice: ¿a dónde puedo ir de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si asciendo al cielo, tú estás allí. Si hago mi cama en el infierno, he aquí, tú estás allí. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me guiará y tu mano derecha me sostendrá. Donde quiera que tú y yo nos metamos, si estamos en buena relación con el Señor, Él va a estar allí para levantarnos, para fortalecernos, para animarnos, para traernos gozo, sabiduría, para darnos discernimiento, para guiarnos por su buen camino. Somos especial tesoro en las manos de Dios. Tú vales mucho para Dios. No va a dejar que te hundas. No va a dejar que te hundas. Él va a aparecer, no creas que es un fantasma. Él va a aparecer en el momento más oscuro de nuestra vida para salvarnos, para rescatarnos. Él está allí para ti. Él está allí para bendecirte.